Hola, qué bueno verte por aquí. En este video te explicaré qué es el empirismo y el racionalismo y sus diferencias. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender y suscríbete al canal. El empirismo y el racionalismo son dos corrientes filosóficas que tienen tanto similitudes como diferencias entre sí. Ambas se preocupan por el conocimiento e intentan entender cómo se lleva a cabo el proceso de adquirir el conocimiento. Desde el punto de vista de la corriente empirista, el conocimiento se genera a través de las experiencias, contrario a la corriente racionalista, que afirma que el conocimiento solo es posible mediante el uso de la razón, estableciendo que hay ideas innatas presentes en todos los seres humanos. En la época conocida como modernidad, el debate entre empirismo y racionalismo cobró una gran importancia, con importantes autores y pensadores que defendieron una u otra postura. ¿Qué es el racionalismo? El racionalismo es una postura filosófica del mundo occidental que plantea que la razón es la fuente principal del conocimiento. Propone que la realidad sigue una estructura lógica y que hay una serie de verdades que la mente humana puede captar directamente de la realidad. Los principios racionales que existen para esta corriente están presentes sobre todo en las matemáticas, la ética o la metafísica. Esta confianza plena en la razón hace que los racionalistas descarten o minimicen otras formas de adquirir conocimiento. Origen del racionalismo. El primer filósofo que puso énfasis en el aspecto racional del conocimiento fue Pitágoras en el siglo VI a.C. Él se dio cuenta de que, si se construye un cuadrado sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo, es igual a la suma de sus lados. Para Pitágoras, este tipo de armonía de la naturaleza y en los números refleja la condición de la realidad. Él pensaba que todo en la naturaleza y en el mundo que nos rodea podía ser explicado mediante los números. Como corriente filosófica, el empirismo tomó fuerza en el siglo XVI, después de la Revolución Científica, permitiendo entender la naturaleza de otra manera y alejándose de doctrinas empiristas. Principios del racionalismo. Para el racionalismo, la razón es la única, o en todo caso, la más importante fuente de conocimiento. Los racionalistas creían que la ciencia ideal eran las matemáticas, pues la consideraban una ciencia pura que no estaba relacionada con la experiencia. Algunos filósofos racionalistas no descartaban la posibilidad de adquirir conocimiento mediante la experiencia, pero insistían en que se trataba de conocimientos más bien causales, que no estaban relacionados con hechos verdaderos. Las ideas innatas es otro de los principios de la corriente racionalista, estableciendo que hay ciertas ideas que se encuentran de manera automática en nuestra mente, antes de poder adquirir experiencias en la realidad. Pensadores racionalistas como Descartes sentían una particular preferencia por ciencias como las matemáticas, e incluso buscaban aplicarlas a disciplinas relacionadas con las ciencias sociales. Métodos utilizados por el racionalismo. El método deductivo es un procedimiento que utiliza el racionalismo para poder inferir cosas, basándose en un principio o suposición. Se utilizan comúnmente en ciencias como la lógica o las matemáticas, que parten de axiomas o enunciados elementales. Al emplear este método, no necesariamente se llega a una ampliación del conocimiento, pero puede posibilitar que contraste ideas y proposiciones. La deducción permite entender los casos particulares que se pueden generar en ciertas circunstancias a partir de una ley. El método racional implica que se tenga una confianza plena en el uso de la razón y que se busque utilizar el método lógico-matemático para llegar a explicaciones obtenidas por el conocimiento empírico, confirmando todo lo que sea posible. El método cartesiano es uno de los métodos utilizados para las investigaciones que se realizan bajo los parámetros racionalistas. Fue desarrollado por el filósofo René Descartes y se caracteriza por seguir una serie de estrictas reglas. Representantes del racionalismo. René Descartes, 1596-1659, fue un filósofo francés que es considerado uno de los fundadores del racionalismo. Propuso el método cartesiano como un procedimiento que podía ser aplicado a todas las ciencias humanas. La principal característica de este método es que descompone problemas complejos en partes más sencillas, hasta llegar a las ideas más simples. Obra clave. Discurso del método. Baruch Spinoza, 1632-1677. Era un filósofo neerlandés, también miembro de la corriente racionalista.
Él postuló que la sustancia es aquello que no necesita de nada para poder existir, y que el resto de cosas que no pueden ser llamadas sustancias son atributos. En este sentido, para Spinoza la única sustancia era Dios, un ente que es absoluto e infinito. Obra clave: La Ética. Gottfried Leibniz, 1646-1716. Fue un filósofo alemán que viajó y estudió de manera muy intensa, escribiendo un gran número de cartas en las que iba registrando sus hallazgos e ideas. Es uno de los pensadores que dejó más obra escrita, compuesta por ensayos, artículos, manuscritos inacabados y diferentes cuadernos de apuntes. Al igual que Spinoza, fue una especie de puente entre el pensamiento clásico griego y la modernidad. Obra clave: Disertación acerca del arte combinatorio. Blaise Pascal, 1623-1672. Es un filósofo francés que inventó la primera calculadora digital con el objetivo de auxiliar a su padre, quien fue magistrado y luego matemático. Fue un ferviente defensor del cristianismo y se posicionó en contra de ofrecer pruebas racionales que sustentaran la existencia de un ser divino. Obra clave: Cartas provinciales. Gian Battista Vico, 1623-1662. Fue un filósofo italiano originario de Nápoles. Es el creador de la teoría del ciclo histórico, que plantea que las sociedades humanas atraviesan por 3 fases: la divina, la heroica y la humana. La edad divina era la infancia de la humanidad. La heroica se refería a la adolescencia. Y finalmente, la tercera etapa se alcanzaba con la madurez de la humanidad. Obra clave: De Nostri Temporis Studiorum Maratione. ¿Qué es el empirismo? La corriente empirista propone que los conocimientos provienen de la experiencia y de la observación directa de los fenómenos. Esta experiencia se puede adquirir a través de la reflexión o por medio de las sensaciones. El empirismo solo valida el conocimiento que se adquirió a través de la experiencia y descarta que la razón sea un camino para comprender el mundo que nos rodea. Esta corriente filosófica tuvo su auge en el siglo XVII y XVIII. Origen del empirismo. La corriente empirista surgió en Reino Unido y tiene sus antecedentes en el escepticismo, que se basa en dudar de todo hasta que cada cosa sea comprobada. Para el empirismo, dudar también es importante, y es la experiencia adquirida lo que funciona para comprobar lo que se conoce. La presentación más elaborada del empirismo se debe a John Locke, un filósofo de la Ilustración que pensaba que todo el conocimiento provenía de sensaciones y reflexiones. Él se encargó de describir a detalle la manera en que se pueden combinar ideas sencillas para hacer otras más complejas. Principios del empirismo. El empirismo enfatiza el papel de la experiencia en el conocimiento que van adquiriendo los seres humanos. De esta manera se llegó a la conclusión de que todos los conocimientos posibles se consiguen a posteriori, es decir, a través de la acumulación de experiencias. La mayoría de los pensadores empiristas rechazan el postulado de las ideas innatas, pues no considera que la mente humana posea ideas que vengan desde el nacimiento. Contrasta fuertemente con la corriente racionalista, que piensa que la mente puede llegar al conocimiento sin el uso obligatorio de los sentidos. Durante el siglo XX, los principios del empirismo eran aplicados por los pragmáticos y por los positivistas lógicos. ¿Cuál es el método que utiliza el empirismo? El método inductivo es el que se utiliza en el enfoque empirista y se divide en 3 etapas. La observación es la primera etapa, y lo más importante aquí es entrar en contacto directo con el fenómeno que se pretende estudiar. Posteriormente se crea una hipótesis, con la que se busca explicar el fenómeno estudiado. Finalmente, se deducen una serie de consecuencias, lo que permite llegar a conclusiones basándose en todos los datos recabados. Representantes del empirismo. John Locke, 1632-1704. Fue un filósofo inglés que argumentaba que a través de la sensación y la reflexión, la mente humana recibe las ideas que son las que van desarrollando el conocimiento. Para Locke, algunas ideas representan cualidades reales, como es el caso del tamaño o la forma de un objeto, mientras que otras son cualidades percibidas, como sucede con el color o el sabor. Obra clave: Ensayo sobre el entendimiento humano. George Berkeley, 1685-1753. Era un filósofo irlandés que afirmaba que en el caso de los objetos materiales, ser significa percibido. Junto con Locke,
Es considerado uno de los fundadores del empirismo moderno, pero a diferencia del primero, Berkeley no creía que existieran sustancias materiales externas a la mente, pues pensaba que los objetos existían solo como colecciones de ideas sensibles. Obra clave: Tratado sobre los principios del conocimiento humano. David Hume, 1711-1776. Es un filósofo escocés que concebía a la filosofía como una ciencia inductiva y experimental. En uno de sus trabajos explica el origen de las ideas de espacio, tiempo y causalidad, y describe qué es la bondad moral. Conforme fue publicando más obras, se cuestionó diversas ideas que había planteado en el principio de su trayectoria. Obra clave: Tratado de la naturaleza humana. Francis Bacon, 1561-1626. Es considerado el padre del empirismo filosófico y científico, pues intentó posicionar a las ciencias naturales sobre una base empírica firme, estableciendo su propio método científico. La clasificación que hizo de las ciencias resultó una fuente de inspiración para los enciclopedistas franceses del siglo XVIII. Obras clave: Novum Organum. Thomas Hobbes, 1588-1679. Fue un filósofo francés que se vio influenciado por diversos sucesos de los que fue testigo en el periodo histórico en el que vivió. En su obra más famosa defiende el materialismo y el empirismo. Para él, los seres humanos son malos por naturaleza, y por ello creía indispensable la construcción de sociedades reguladoras del comportamiento humano. Obra clave: Leviatán. Ya hemos llegado al final. Como ejercicio para comprobar lo que has aprendido, deja en los comentarios cuál es el principio más importante del empirismo y del racionalismo. Dale a like si te ha gustado el video, comparte con tus amigos y suscríbete para recibir otros videos tan interesantes como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!